mis padres no me querían porque era una niña. Esas palabras resonaban en mi mente mientras estaba de pie en las escaleras del hospital, aferrando la única posesión que tenía, una manta gastada con mi nombre, Mónica, escrito en un pedazo de papel. Era solo otra niña no deseada en un mundo que parecía demasiado grande, demasiado frío y demasiado cruel para una niña pequeña. El orfanato se alzaba frente a mí como una fortaleza de sueños olvidados. Sus paredes grises parecían absorber no solo la luz del sol, sino también las esperanzas de cada niño dentro. El aire estaba impregnado con el sonido de llantos apagados y oraciones susurradas, oraciones de que tal vez, solo tal vez, alguien nos eligiera, nos amara, nos quisiera. Aprendí rápidamente que sobrevivir significaba volverse invisible. Los niños mayores eran despiadados, empujándome en la fila del almuerzo, robando las pocas raciones de comida que lograba conseguir, y llamándome nombres que herían más profundamente que cualquier golpe físico. ¿Y los adultos? Eran peores. Su indiferencia era un recordatorio constante de que éramos los olvidados de la sociedad, meras estadísticas en sus informes mensuales. El día que la pareja Ramírez, Roberto y Patricia, visitó el orfanato se sintió como un sueño. Sus cálidas sonrisas y palabras amables pintaron imágenes de un futuro en el que desesperadamente quería creer. La esperanza, esa peligrosa emoción que había aprendido a reprimir, floreció en mi pecho como una flor en primavera. Pero, como la mayoría de las cosas hermosas en mi vida, estaba destinada a marchitarse. Sus verdaderas intenciones surgieron en el momento en que cruzamos el umbral de su casa. «Estás aquí como trabajadora, no como parte de la familia», declararon, sus palabras cayendo como martillos sobre mi ya fragmentado corazón. La hermosa casa se convirtió en mi prisión, y su jardín en mi cámara diaria de tortura. Cada mota de suciedad que pasaba por alto mientras limpiaba, cada planta marchita en su preciado jardín, me ganaba un severo castigo. Las noches las pasaba encerrada en mi habitación, mis únicos compañeros siendo las sombras que bailaban en las paredes y los sueños que no me atrevía a expresar. La escuela no ofrecía ningún respiro. Los otros niños, con sus ropas limpias y almuerzos empacados, me veían como diferente. Sus burlas me seguían por los pasillos, huérfana, sirvienta, hija de nadie. Me tiraban los libros de las manos, mis ropas gastadas eran el tema de sus crueles bromas, y sus palabras cortaban más profundo que cualquier herida física. Los maestros reflejaban la indiferencia a la que ya me había acostumbrado en el orfanato. Veían pero elegían no ver, escuchaban pero decidían no oír. En sus ojos, yo era solo otra niña problemática, no valía la pena el esfuerzo de intervenir o cuidar. Pero en esta oscuridad encontré mi luz, los libros. La biblioteca se convirtió en mi santuario, sus estantes ofreciendo rutas de escape hacia mundos donde los huérfanos se convertían en héroes, donde el sufrimiento conducía al triunfo, donde la persistencia era recompensada. Devoraba historias de personas que habían superado obstáculos imposibles, usando sus palabras como vendas para mi espíritu herido. Cada página que pasaba era un paso lejos de mi realidad, cada capítulo completado una pequeña victoria contra la desesperación. El sueño de la universidad se convirtió en mi estrella del norte. Estudié con un fervor que incluso me sorprendió, convirtiendo mi dolor en combustible para la excelencia académica. Cuando llegó la graduación de preparatoria, ese sueño se materializó en forma de una beca estatal para la universidad. Era mi boleto de salida, mi oportunidad para una nueva vida, mi posibilidad de reescribir mi historia. Pero la universidad, como todo lo demás en mi vida, vino con sus propios desafíos. Viviendo sola por primera vez, trabajaba en múltiples empleos de medio tiempo mientras estudiaba. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme, y el agotamiento en mi constante compañero. La cafetería local donde trabajaba se volvió tanto una bendición como una maldición. El dueño, el señor Arturo, me mostró más bondad de la que había experimentado en años, dejándome llevar comida sobrante a casa. Pero mis compañeros de trabajo me veían como una competencia, programándome en los peores turnos y tratándome con la misma frialdad que había conocido toda mi vida. Entonces Daniel entró en mi vida como un rayo de sol rompiendo entre las nubes de tormenta. Alcanzamos el mismo libro en la biblioteca, un momento tan cliché que podría haber salido de una de las novelas románticas en las que solía refugiarme. Su risa fácil y sonrisa genuina eran como nada que hubiera experimentado antes. Poco a poco, con cautela, lo dejé entrar en mi mundo. Estudiábamos juntos, compartíamos historias, construyendo algo que no me atrevía a nombrar. Pero la vida tiene una forma de recordarte tu lugar. Una noche,
al regresar a mi dormitorio, me rodearon hombres exigiendo mi billetera. El cuchillo que sacaron brillaba bajo la luz de la calle, un recordatorio frío de lo vulnerable que realmente era. Entregué mis escasos ahorros, pero los moretones que dejaron no eran solo físicos. El reporte que presenté a la policía se unió a muchos otros en su sistema, acumulando polvo mientras yo juntaba mis pedazos rotos. Daniel intentó ayudarme, pero lo alejé. Mis muros, construidos a lo largo de años de abandono y traición, eran demasiado altos, demasiado gruesos para que incluso su calidez los penetrara. No quería ser una carga, no quería añadir mis problemas a su ya ajetreada vida. La distancia parecía más segura que la dependencia. La presión creció como una presa a punto de reventar largas horas en la cafetería, interminables sesiones de estudio, preocupaciones financieras constantes. Cuando finalmente colapsé en mi dormitorio, no fue una sorpresa, sino más bien una inevitabilidad. La habitación del hospital, con sus máquinas pitando y paredes estériles, se convirtió en un espejo de mi vida clínica, impersonal, solitaria. Daniel se sentó junto a mi cama, sosteniendo mi mano, susurrando que todo estaría bien. Pero, ¿cómo podría estarlo? Años de sufrimiento me habían enseñado que, bien, era un lujo reservado para otros, no para niñas huérfanas que tenían que luchar por cada migaja de felicidad. Entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. La decana quería verme, y mi corazón latía con la certeza de malas noticias. En su lugar, me ofreció algo que nunca esperé, esperanza en forma de una prestigiosa pasantía en Neurox Systems, una empresa líder en tecnología. Por primera vez en mi vida, sentí que formaba parte de algo más grande que mi supervivencia. La pasantía abrió puertas que no sabía que existían, me presentó a personas que me veían como algo más que mi pasado, y me dio un vistazo de lo que podría ser mi futuro. Daniel estuvo a mi lado durante todo el proceso, su apoyo inquebrantable, su presencia un recordatorio constante de que tal vez, solo tal vez, merecía la felicidad también. Pero la felicidad, como todo lo demás en mi vida, vino con un precio. Trabajando tarde una noche en Neurox Systems, me topé con documentos que hicieron que mi sangre se helara. La empresa estaba recortando gastos, usando métodos peligrosos que ponían vidas en riesgo. La evidencia era irrefutable, las implicaciones horrorizantes. Me encontraba en una encrucijada. Exponer la verdad y arriesgar todo lo que había construido, o guardar silencio y convertirme en cómplice de sus crímenes. La decisión debería haber sido difícil, pero algo en mí, tal vez ese mismo espíritu que me ayudó a sobrevivir al orfanato, a los Ramírez y a todo lo demás, sabía lo que tenía que hacer. Las consecuencias de mi denuncia contra Neurox Systems fueron rápidas y severas. La empresa intentó desacreditarme, pintarme como una alborotadora buscando atención. Pero la evidencia hablaba por sí misma. Ejecutivos fueron arrestados, se impusieron multas, y yo me encontré una vez más afuera, mirando hacia adentro. Encontrar trabajo en la industria se volvió casi imposible. Mi nombre se había convertido en sinónimo de problemas, y las empresas me miraban con sospecha. Pero Daniel nunca titubeó. Su fe en mí, su apoyo inquebrantable, se convirtieron en mi ancla en la tormenta. Nos graduamos hacia la incertidumbre, pero juntos encontramos nuestro camino. Una pequeña empresa de tecnología apostó por mí, ofreciéndome un nuevo comienzo lejos de la sombra de Neurox Systems. No era la carrera prestigiosa que una vez soñé, pero era un trabajo honesto, y por primera vez, sentí que estaba construyendo algo real, una vida con Daniel, un futuro que podíamos compartir. Luego llegó la noche que casi lo destruye todo. El ataque fue repentino, violento. El destello del arma, el dolor punzante, el mundo volviéndose oscuro, todo sucedió tan rápido. Cuando abrí los ojos en el hospital, Daniel estaba allí, lágrimas rodando por su rostro, sosteniendo mi mano como si nunca quisiera soltarla. La recuperación fue un largo camino, marcado por el dolor físico y la sanación emocional. Pero a través de todo, Daniel fue mi constante, mi roca, mi razón para seguir luchando. Su amor transformó mi dolor en fortaleza, su presencia hizo soportables los días más oscuros. Bajo un árbol con hojas doradas, le pedí a Daniel que se casara conmigo. Su sí se sintió como absolución, como si cada lucha me hubiera llevado a ese momento. Nuestra boda fue pequeña pero perfecta, llena de esa alegría que una vez pensé imposible para alguien como yo. La vida encontró su ritmo de tranquilidad hasta que Pablo, un viejo amigo de la universidad, se acercó con una oportunidad en Fiscal Tech Solutions. La empresa estaba a la vanguardia de la tecnología de inteligencia artificial,
y buscaban a alguien con mis habilidades. El salario era impresionante, el trabajo emocionante, y el entusiasmo de Pablo era contagioso. Pero algo no cuadraba. Conversaciones en voz baja que se detenían al entrar en las salas, colegas intercambiando miradas significativas, todo se sentía inquietantemente familiar. Entonces Nora, una compañera ingeniera, me mostró lo que había descubierto. Fiscaltech estaba recopilando y vendiendo datos personales sin consentimiento, manipulando información que podía influir en eventos políticos. La historia se repetía, pero esta vez las apuestas eran mayores. Cuando confronté a Pablo, desestimó mis preocupaciones, trató de convencerme de que todo era normal. Pero la evidencia que Nora me había mostrado no me dejaba en paz. Una noche, mientras Daniel dormía, comencé mi propia investigación. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Fiscaltech no solo estaba vendiendo datos, estaban manipulando activamente información que podía impactar elecciones, movimientos sociales, el tejido mismo de la sociedad. Daniel y yo sabíamos los riesgos de exponer la verdad. Ya habíamos estado aquí antes, conocíamos el costo de enfrentarnos a intereses poderosos. Pero también sabíamos que no podríamos vivir con nosotros mismos si guardábamos silencio. La vigilancia comenzó casi de inmediato. Autos estacionados frente a nuestro apartamento, figuras extrañas siguiéndonos al trabajo. Me apresuré a reunir pruebas, sabiendo que el tiempo se agotaba. Cuando finalmente entregué todo a las autoridades, la respuesta fue inmediata y devastadora. Fiscaltech fue clausurada, los ejecutivos arrestados, y Pablo, el amigo en quien había confiado, resultó ser parte del engaño desde el principio. Su traición fue profunda, dejando heridas que tomarían tiempo en sanar. Daniel y yo nos retiramos a las montañas, encontrando consuelo en una pequeña cabaña lejos del caos. El aire limpio y el silencio nos ayudaron a sanar, nos dieron espacio para respirar, para pensar, para soñar nuevos sueños. Durante una de nuestras caminatas, descubrimos una vieja cabaña, y en sus paredes desgastadas vimos posibilidades. La restauración se convirtió en nuestra terapia, nuestra forma de construir algo positivo a partir de las cenizas de la traición. Cada clavo martillado, cada pared pintada, se sintió como un paso hacia la sanación. Cuando terminamos, la cabaña se alzaba como un testimonio de nuestra resiliencia, nuestra capacidad de crear belleza a partir de cosas rotas. Pero el mundo no había terminado con nosotros. Mis padres biológicos, Elena y Jorge, reaparecieron repentinamente en mi vida, atraídos por las noticias de mi éxito. Querían dinero, afirmando que era su derecho como mis padres. Sus demandas pronto se convirtieron en amenazas cuando me negué. El acoso escaló: llamadas telefónicas, mensajes, cartas dejadas en nuestra puerta. Usaron mi pasado en mi contra, amenazaron con destruir la vida que Daniel y yo habíamos construido. La gota que colmó el vaso fue cuando aparecieron en nuestra casa, golpeando la puerta, gritando demandas en la noche. La batalla legal con Elena y Jorge se convirtió en una guerra por nuestra paz mental. Nuestra abogada, Diana, nos ayudó a navegar las complejas aguas de las órdenes de restricción y las demandas. La sala del tribunal se convirtió en nuestro campo de batalla, su abogado Fernando, nuestro adversario. Fernando me pintó como la hija ingrata, la exitosa que había abandonado a sus padres en apuros. Pero Diana estaba preparada. Presentó pruebas del acoso, los intentos de extorsión, el historial de manipulación de mis padres. El juicio duró semanas, cada día drenando más de mi energía, poniendo a prueba mi determinación. Daniel asistió a cada sesión, su presencia fue mi fuente de fuerza. Cuando Elena subió al estrado, su testimonio fue una obra maestra de manipulación: lágrimas, arrepentimiento, súplicas al amor maternal. Pero bajo el contrainterrogatorio de Diana, emergió la verdad. Sus motivos fueron revelados, sus mentiras expuestas. El veredicto, cuando llegó, se sintió como libertad. La orden de restricción fue permanente, y se les ordenó pagar los costos legales. Fue más que una victoria legal, fue una reivindicación, la prueba de que defendernos había sido la decisión correcta. Meses después, llegó una carta de Elena. Se disculpaba, decía que Jorge la había manipulado, pedía otra oportunidad. La vieja Mónica habría saltado a la oportunidad, desesperada por cualquier conexión con su pasado. Pero había aprendido a valorar a la familia que había elegido Daniel, nuestra hija adoptiva Lucía, la vida que habíamos construido juntos. Respondí con límites, con la comprensión de que la confianza, una vez rota, toma tiempo para reconstruirse.
Su aceptación de estos términos me sorprendió, me dio esperanza de que tal vez algo de sanación fuera posible. Hoy, al mirar hacia atrás en mi viaje desde las escaleras del orfanato hasta donde estoy ahora, entiendo que la familia no se trata de sangre, se trata de elección. Se trata de las personas que están contigo cuando el mundo te da la espalda, que te ayudan a luchar tus batallas, que te aman no a pesar de tus cicatrices, sino por la fortaleza que representan. Mi empresa sigue creciendo, enfocada ahora en desarrollar soluciones éticas de inteligencia artificial que ayuden en lugar de dañar. Lucía llena nuestras vidas de alegría, su presencia es un recordatorio diario del poder del amor para sanar y transformar. Nuestras visitas de fin de semana a la cabaña se han convertido en un tiempo sagrado, momentos en los que simplemente podemos estar juntos, agradecidos por la paz que luchamos tanto por lograr. ¿Habrías enfrentado a tu familia como yo lo hice? ¿Habrías arriesgado todo 2 veces para exponer la verdad? ¿Habrías encontrado la fuerza para construir algo nuevo a partir de las cenizas de la traición? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y recuerda darle like y suscribirte si esta historia te conmovió. A veces, las batallas más difíciles no las peleamos contra otros, sino contra las voces en nuestra propia cabeza que nos dicen que no merecemos algo mejor. Y a veces, la mayor victoria no está en ganar la pelea, sino en elegir pelear en primer lugar.